Buenas tardes. No, buenos días todavía. Buenos días, estimados participantes. Ya está con nosotros nuestro ponente. Igual vamos a esperar los 6 minutos para iniciar como corresponde, 9:30. ¿Me logran escuchar? Sí, soy Javier. Puedo oírte muy bien. Hola a todos. Hola Javier, ¿Qué tal? bienvenido. Gracias. Buenos días. Hola, ¿qué tal? No- Buenos días. buenos días. No sé, Marina, si puedes ponerme organizador o no sé cómo lo habíamos dicho. Y así puedo. Como hospedador, sí, en este momento te... Hospedador, sí. Organizador. Bueno, sí, también. A ver, ya te habilité, también puedes compartir tu pantalla. Gracias. No sé si se ve bien, creo que sí. Sí, sí, sí se ve bien. ¿Puedes aperturar tu cámara, Javier? Sí, ya está hecho. Lo único, me has puesto como Sí. hospedador. Tengo que hacer una manipulación aquí. Creo que sigues tú como hospedador, no estoy seguro. ¿Puede ser? A ver, nuevamente te doy el rol. A ver, Uy, tampoco quieren verme mucho, es más la presentación, ¿no? Pero te quieren ver y escuchar. Ahora sí, te podemos ver. ahora, ¿no? Sí, Sí, genial. ¿Y me escucháis bien también? sí, te escucho y te veo. Perfecto. Ya. Ahora voy a reclamar el rol de hospedador para controlar aquí, silenciar si fuera preciso. Lo puedes quedar ya, no hace falta más. A ver, bueno, ya te vemos y te escuchamos. Ya. Vamos a esperar que ingrese Carlos, ya debe estar por ingresar probablemente. Ok. Muy buenos días. Pues ahí está. Buenos días, Carlitos. ¿Qué tal, Marina? ¿Cómo estás? Buenos días. Javier, ¿qué tal? Qué Hola, gusto. Carlos. Mucho gusto. No te voy a llamar Carlitos, te voy a llamar Carlos, ¿vale?
Dale, dale, dale. De momento, de momento. ¿Qué tal? Vamos a ¿Qué ver. tal todo? ¿Cómo va? Un segundo, voy a hacer un cambio en la cámara aquí para que no haya problemas. Bien, ya son 9:31. Vamos a dar pase a Carlitos para que haga la presentación correspondiente a nuestro expositor. Bien, muy buenos días. Entiendo que siendo la hora exacta, que es lo que queremos en nuestros eventos en la universidad, les doy la más cordial bienvenida para poder seguir con este ciclo de conferencias que tenemos en la Universidad Tecnológica del Perú. Para nosotros, en verdad, es muy importante poder brindar elementos adicionales en la formación que ustedes vienen construyendo, chicos. Sin embargo, para eso también nosotros vamos recogiendo cada una de las necesidades, cada uno de los intereses que ustedes tienen a bien querer desarrollar. Y en marco de esa, digamos, de toda esa necesidad, de todo ese interés, pues se da un tema bastante importante y que ustedes mismos también lo han venido solicitando, ¿no? Entonces, para eso, nosotros tenemos, ¿no? Hoy con nosotros a un gran expositor. Tenemos a Javier González Núñez, ¿no? Él es el CEO de Tonic Teaching, ¿no? Y es docente, bueno, ahí sí no, Javier, me vas a disculpar, pero no me Tranquilo, voy a Diego. detener en todos los lugares donde tú puedas Tranquilo. brindar cátedra, porque es bastante extenso, pero Javier también es conferencista, consultor en finanzas, en estrategia, y es importante entender que hoy también Javier hace un gran esfuerzo porque él se está conectando desde Bruselas. Entonces, yo quiero y les pido, muchachos, mucha atención, mucha participación, porque el tema de hoy, emprender en tiempos de cambio, estoy seguro los va a ayudar muchísimo en esa formación y sobre todo el poder desarrollar algunas otras capacidades. Bueno, sin más, Javier, yo te cedo el pase para que tú puedas empezar esta excelente exposición. Vale,
muchas gracias por la presentación y por no haberte extendido demasiado sobre el currículum, que no aporta mucho. Efectivamente, creo que es una temática interesante que habéis estado pidiendo por lo que me han dicho. Eso dice mucho del interés y también pues, de que os dais cuenta de la importancia que tiene, ¿no? Vamos a ver cómo emprender en tiempos de crisis basado en un ejemplo concreto que es el nuestro, el de nuestra empresa, que al final es la que conocemos mejor. Podría hablar de cómo emprender en tiempos de crisis en Google, pero no estoy dentro de Google o de otras empresas así. O sea que está bien para poder contestar a vuestras preguntas si tenéis alguna. Y espero que haya, porque lo más divertido cuando se da una conferencia son las preguntas que hay después y un poco el interés o la curiosidad que hayamos podido despertar como conferencistas. Lo bueno es que voy a poder... Bueno, emprender en tiempos de cambio en realidad también podría llamarse, para actualizar, para acercarla más a la actualidad, emprender en tiempos de coronavirus, ¿no? De COVID-19. No me voy a presentar de nuevo. Bueno, solo doy clases en diferentes universidades, eso se ha dicho, y he trabajado hasta ahora en grandes empresas como en ámbitos de seguros, banca y también farmacéuticas, nada más. Y vivido en diferentes países. O sea que es eso también, ese lado internacional que me gustaría compartir, no tanto aportar, pero compartir con ustedes y de que podamos hablar. Estuve trabajando y viviendo en la India, Marruecos, Bélgica y Luxemburgo. Y bueno, viajar habréis entendido que es una de las cosas que me gusta y que me gusta poner en lo que hago y en lo que cuento, ¿no? Menú del día, tal vez porque he hecho mucho de menos ir a un restaurante con esta situación, pero dos partes. Una que es más extensa, que es la de factores del éxito, cuando se emprende durante la crisis o durante cualquier crisis. Cuando digo emprender en tiempos de crisis no significa solo durante el COVID-19 o durante una pandemia. Y esto, lo que hemos visto con Javier, si no es una pandemia no funciona, no. El objetivo es que en cualquier crisis, y vamos a hablar de diferentes tipos de crisis, podáis aplicarlo. Creo que al final el objetivo de una universidad, sobre todo una universidad tecnológica o una universidad de negocios, que son las dos que más conozco, el objetivo es crear a gente que pueda resolver problemas y que pueda, delante de situaciones inauditas, nunca vistas, pueda reaccionar y pueda solventar, pueda ir más allá de los problemas. Esta charla la montamos a raíz de que empezamos nuestra empresa durante el COVID y que también lo único que hemos oído era negatividad. La charla habla de emprender en tiempos de crisis. Hablamos de negocios. Obviamente la parte sanitaria no se puede discutir. Es una crisis horrible, terrible, etcétera. ¿Okay? O sea que esa parte obviamente no la voy a tocar porque no es mi área simplemente. Pero pensábamos que, como en cada tiempos de crisis, traía oportunidades. Y el saber identificar oportunidades es lo que hace pues, buenos emprendedores al final. Un emprendedor, comparado a una persona que no se dice emprendedora, es una persona que ve oportunidades en las crisis cuando los otros ven problemas, si lo queremos un poco resaltar así. O sea, que la primera parte, factores de éxito, para que podáis identificarlos y aprovecharlos. Y la segunda, que es la agilidad, como el método ágil contra el COVID-19, contra la crisis en general. ¿Okay? Voy a intentar no extenderme demasiado. Creo que tengo una hora, o sea que vamos a intentar hacerlo en una hora. Como decimos en España, yo me enrollo bastante, ¿no? Cuando hablo de un tema que me gusta y que me apasiona, y el emprendimiento es uno de ellos, puedo hablar bastante tiempo, pero lo que quiero es que tengáis tiempo para hacer preguntas. Y, por favor, hacer preguntas. Eso es lo que de verdad quiero al final de esto, o me gustaría. Un caso real, muy rápidamente. Nosotros empezamos una pequeña consultoría en educación, o sea, de dar clases y conferencias, y queríamos darlo un poco por todas partes. Empezamos en realidad en finales de febrero, comienzos de marzo. Una puntería, cuando uno es profesor de estrategia, una puntería terrible, ¿no? De decir, vamos a empezar una empresa en ese momento, es el momento adecuado para hacerlo. O sea que 3 días o 4 días más tarde o una semana más tarde había confinamiento y no se podía seguir de casa, etc. O sea que lo que queremos aquí poner énfasis es cómo el COVID fue un acelerador para nuestra expansión, tanto a nivel internacional, a nivel geográfico. Hoy estamos dando una charla en
En Perú, sin el COVID, seguramente no hubiese sido posible, porque las universidades están buscando cada vez más conferencistas. Y justo antes de esta yo estaba dando una charla en la India. O sea que a nivel físico sería imposible hacerlo, a menos de poder teletransportarse, pero es una cualidad que todavía no tengo, tal vez algún día. También una expansión horizontal, el tener que crear otros productos que no proponíamos. Al principio no habíamos propuesto cursos online, por ejemplo, pero la situación nos empujó a crear cursos online. ¿Ok? O sea que oportunidades tanto a nivel de expansión geográfica como lo que se llama la expansión horizontal, que es otros segmentos de producto o de clientes. ¿Okay? Sí, creo que estudiantes de business saben muy bien de lo que estoy hablando. Lo que pudimos lograr en 3 meses, no por cualidades propias, o no solo por ello, por lo menos, esperemos tener alguna cualidad, ¿no? Pero sobre todo en 3 meses, 14 países, 4 continentes y más de 1000 horas de cursos comercializadas o impartidas, ¿no? Y eso, un acelerador de ello, sin duda, ha sido la situación actual, pero del enfoque que hemos podido darle, ¿no? Y también una reducción de costes. Vamos a hablar de ello también en la segunda parte. Y todo eso, como decía, fue acelerado por el COVID, por el coronavirus. Sin ellos, sin duda, no habríamos podido hacerlo, por lo menos no tan deprisa, ¿no? Perfecto. Entonces, hablamos de cuáles son los cuáles son los determinantes de factores de éxito. No sé por qué. A ver, bueno, me perdonaréis, pero tengo una lámina en inglés, lo siento. Bueno, ¿qué lo va a determinar? Va a depender de cada negocio, ¿no? Obviamente, lo que va a determinar el éxito o no de un proyecto va a depender también del área en el que la hagáis. Un restaurante hoy en día es mucho más complicado, aunque voy a daros algunos ejemplos de ese negocio específico, que es uno de los muy afectados, porque obviamente si la gente no puede ir a comerse un plato de pasta o de, yo qué sé, una paella a un restaurante, es muy complicado. Vamos a ver un poco la innovación que ha tenido que haber ahí. También se necesita una estrategia y una visión. Vamos a determinar qué es una estrategia y una visión. Y para determinar qué es el éxito, tiene que ser SMART. ¿Okay? O sea, que tiene que ser específico, se tiene que poder medir, tiene que ser alcanzable, tiene que ser relevante para lo que estáis haciendo, porque decir que el éxito para nosotros es que nos digan que nuestro logo es muy bonito, no es ningún éxito. Para una agencia de comunicación tal vez es un éxito, pero para nosotros que vendemos y impartimos clases, no es un éxito. El éxito sería que nos digan qué buenas son vuestras clases. ¿Ok? O sea, que lo que es un éxito para el uno no es un éxito para el otro. Y también que esté limitado en el tiempo. Esa es la T, time bound, limitado en el tiempo, porque tener éxito dentro de 100 años no es lo mismo que tener éxito en un año o en menos de un año. ¿Ok? Eso es para determinar los factores de éxito. Son 3 categorías. Ir apuntándolas, lo que queremos, como decía, es equiparos más con herramientas que con conocimientos. Para los conocimientos no me necesitáis para nada, ¿no? Vais a Google, que es el que más sabe en el mundo, y lo miráis, pero es más daros herramientas que podáis usar. Ok. Bueno, ¿qué se necesita? Bueno, factores de éxito, ¿qué se necesita? Lo que nosotros hemos identificado como esencial para poder tener éxito, simplemente. Y ahora la presentación sigue en español, ¿no? El equipo fundador. Yo tengo muy pocos ejemplos de emprendedores que hayan tenido éxito solos. Y la verdad es que no conozco ninguno. Primero se limpia. Creo que a alguien se le olvidó cortar el micrófono, pero bueno. ¿Ok? El equipo fundador es la gente con la que vais a emprender, simplemente. ¿Quién os va a ayudar a desarrollar? Hacerlo solo es muy, muy complicado. Google eran 2, HP eran 2, Microsoft eran 2 también. Solo hay una empresa que conozco que lo empezó una persona solo, que se ha hecho una multinacional grande, y es una empresa en la India que se llama Tata, que a lo mejor la conocéis. ¿Okay? O sea que me parece esencial saber con quién vais a trabajar como vuestro equipo fundador. ¿Okay? Para eso lo que tenéis que buscar es complementariedad. Complementariedad, ¿ok?
que no hagáis las mismas tareas. Si, por ejemplo, yo soy, tengo una especialización en finanzas y el compañero con el que he montado la empresa también tiene una especialización en finanzas, no estamos agregando valor. Al contrario, estamos quitándonos valor porque lo hacemos cada uno por nuestra parte, ya que tenemos las mismas habilidades y vamos a ganar lo mismo o más, o lo mismo sin tener que interactuar con alguien, que siempre es más complicado, ¿no? O sea, que esa complementariedad es esencial. Tienes que juntaros con personas que agreguen valor en lo que no sabéis hacer o que ellos saben que van a hacer y que ellos sepan hacer muy bien, obviamente. Un entorno colaborativo sin condiciones. No, tengo un compañero que también es un emprendedor, un amigo, y que siempre me dice algo que emprender en un año son 20 días buenos y 345 días malos. Entonces, tener a alguien que colabora, da igual la situación y lo fea que sea la situación o lo difícil que sea, es también esencial. ¿Okay? Para saber con quién vais a interactuar hay que conocer a la persona, pero primero hay que conoceros a vosotros. Para decir, necesito a alguien que sea un buen administrativo y que además tenga conocimientos en finanzas. Pues tenéis que saber que vosotros no tenéis esos conocimientos o que no sois buenos, aunque los tengáis, que no sois buenos en ello. Yo, por ejemplo, administrativo cero. Soy muy, muy malo con todo lo que son papeles y etcétera. Y bueno, en ese caso no hemos resuelto nada porque la persona con la que funda la empresa es todavía peor que yo, ¿no? Pero en otras cosas, por ejemplo, el IT, que yo soy bastante regular, esa persona es muy buena, porque es lo que ha estudiado, es en lo que trabaja, etcétera. Entonces, es juntarse con una persona que no solo agrega valor, pero que se conoce a sí misma. Y conocéis y sabéis cómo reacciona, o sea, saber cuáles son sus puntos débiles, saber cómo va a reaccionar en determinadas situaciones y cuál es su actitud, por ejemplo, su actitud de trabajo. Hay gente que es muy, muy, muy capaz, muy preparada, pero que no sabe trabajar sin un jefe, por ejemplo. No sabe trabajar sin un horario. Y eso es muy difícil a la hora de emprender, obviamente. Se aprende, ¿eh? Pero es muy complicado. Es muy complicado trabajar con una persona que no lo es así. Si no lo sabes, es complicado. Y lo más importante, que esto es una conclusión a la que hemos llegado no hace tanto, es que 1 más 1 debe sumar más de 2. Y eso es lo que decía de agregar valor, ¿no? Si el 1 más 1 suma 2, pues cada uno lo hace por su parte y más fácil, menos problemas. ¿Se entiende, no? Perfecto. El otro punto también que nos parece importante, el equipo fundador en tiempos de crisis obviamente aún más, porque va a haber más tiempos difíciles en los que va a haber que interactuar, que trabajar juntos, da igual la situación, pero también el plan de continuidad de negocios. Ese tiene que existir aunque no sea una crisis, pero cuando se va a usar es durante la crisis, ¿de acuerdo? Un plan de continuidad de negocios es como un plan de batalla en el ejército. No soy nada bélico, ¿vale? Pero para cada situación hay un protocolo en el ejército. Para una situación de, yo qué sé, revuelta, organizar elecciones en Cataluña, lo que sea, hay una situación que ya está predeterminada. Y eso es lo que hay que hacer en una empresa también, en realidad. Es decir, si pasa esto, si pasa, por ejemplo, que nuestro cliente más grande quiebra, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el plan? Y eso hay que tenerlo por escrito. Da igual lo grande que sea la empresa. Escrito no tiene que decir que tiene que ser en tablas de mármol y súper bonito y súper caro. Un Excel, un Word, simplemente, pero que esté disponible para toda la gente que haya, todas las personas que hayan fundado la empresa. Cada situación, un proceso, una reacción. No quiere decir que vais a poder hacer una lista de todas las situaciones posibles en la historia del mundo, porque si no, no vais a trabajar nunca. Vais a estar escribiendo posibles situaciones y nunca vais a empezar a trabajar. Pero las más verosímiles hay que, por ejemplo, seguramente hay que apuntarlas. Luego, las situaciones inesperadas no van a estar a kilómetros o años luz de lo que hayáis pensado. Va a caer bastante cerca. Si pensáis sobre vuestro negocio de forma sostenida y diaria, os vais a ir imaginando posibles situaciones y la inesperada no va a caer tan lejos del plan que habéis preparado para otra situación. Entonces, lo único que deberéis hacer es cambiar el plan un poquito para reaccionar a esa situación. Si no habéis previsto nada, todo lo que va a pasar va a ser una sorpresa gigante a la que va a haber que reaccionar deprisa y corriendo, y las prisas nunca son buenas, sobre todo en negocios, o sea que van a ser errores, pérdidas de dinero, pérdidas de clientes, etc. ¿Okay? O sea que hacer un poco unos estudios
de situaciones posibles y sobre todo escribirlas. Hay que escribir mucho, hay que redactar mucho. La gente que piensa que lo de redactar y documentar es solo en las grandes empresas, en realidad es un error. Hay que redactar y preparar planes y preparar procesos hasta en una pequeña empresa. No se hace lo suficiente, por desgracia. Estrategia, bueno, siempre hay que tener una. El que no tiene plan, el que no sabe dónde quiere ir está seguro de que nunca va a llegar allí, ¿ok? La estrategia la tenéis siempre, ¿ok? Que haya crisis o que no haya crisis. El plan lo tenéis siempre, porque no es solo tener un objetivo, ¿ok? Tenéis una visión, que es donde queréis llegar, eso se llama la visión. La misión es el por qué existís y el plan es cómo vais a llegar, ¿ok? Lo que cambia y lo que hay que añadir en tiempos de crisis o en lo que hay que hacer énfasis es en la adaptabilidad. En adaptarse, si el plan hay que cambiarlo, hay que abandonarlo y empezar otro, se hace, ¿ok? Cuando en épocas no de crisis o no de tanta incertidumbre, es menos el caso. Hay un plan, vamos a seguir, seguimos porque en inglés o en las empresas grandes siempre dicen roadmaps o ese tipo de palabras que al final no quieren decir mucho, pero que están ahí, están por escrito y a la que van a ayudar a realizar la estrategia. O sea que la visión, que es el objetivo, hay que tener uno siempre. La visión puede no cambiar, aunque sea tiempos de crisis. Lo que va a cambiar es el camino para llegar y da igual si hay que adaptarse. De hecho, la adaptabilidad, si tenéis que recordar una palabra de esta presentación, acordaros de adaptabilidad, que se traduce también por agilidad, que es la segunda parte que vamos a ver aquí. ¿Okay? Eso con respecto a la estrategia. O sea, que tenemos un equipo de fundadores y sabemos qué tipo de perfil queremos tener en nuestro equipo. Tenemos un plan de continuidad de negocio, que es una serie de casos de respuestas a situaciones, y tenemos la estrategia, ¿vale? Y poniendo el énfasis en la adaptabilidad. Luego está la creatividad. La creatividad no es propio de la crisis. Lo único que nosotros pensamos, y está demostrado por estudios también, podemos conversar sobre ello si no estáis de acuerdo, es que hay más creatividad en tiempos de crisis. ¿Por qué? Por dos razones. Bueno, dos razones principales. Hay más razones, ¿vale? Pero si no, la presentación sería... Solo sobre este tema se puede hacer una presentación entera, o sea que hay que elegir. Os vais a hacer preguntas, y todo el mundo se hace preguntas ahora, que nunca nos hemos hecho. ¿Quién en la universidad, en cualquier universidad del mundo ahora mismo, se dijo, ¿cómo vamos a hacer para que todos los exámenes sean online? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta antes? ¿Porque era forzado? No. ¿Por qué se hacen la pregunta ahora? O nos hacemos la pregunta ahora. Es porque el entorno ha cambiado y, de hecho, a raíz de eso, las preguntas que nos hacemos han cambiado. ¿Okay? Nos estamos haciendo preguntas hoy que nunca nos habíamos hecho. ¿Cómo voy a hacer para lavarme las manos en el supermercado para quitarme los microbios de las manos? Yo nunca había pensado en eso. ¿Okay? ¿Cómo vamos a hacer para respirar mejor con una máscara? Yo nunca había pensado en ponerme una máscara, por ejemplo. 1000 preguntas más, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos a hacer para el abastecimiento de los centros comerciales? ¿Cómo vamos a hacer para no perder clientes si solo podemos dejar entrar a 15 a la vez? Etcétera. ¿Okay? Y también la necesidad, de nuevo, de adaptarse o de adaptar las propuestas de negocios, las formas de abastecer, las formas de hacer llegar el producto o el servicio al cliente. Y todo eso va a haber que adaptarlo. Y eso necesita una reflexión y entonces mayor creatividad. Al final de la presentación os voy a presentar inventos que nunca habrían existido sin una crisis. Y no solo una pandemia, ¿vale? Os he dicho, esto no es aplicar durante una pandemia, y si no es una pandemia no vale. Es en todos los tiempos, ¿de acuerdo? En cada crisis, cada tipo de crisis. Perfecto, acabamos de ver la creatividad. La gestión del cambio. Está bien decir que hay que adaptarse, está bien decir que hay que ser ágil, está bien decir que si hay que cambiar el plan se cambia, pero todo, de nuevo, tiene que tener un proceso. Este es el proceso de la gestión del cambio. Change management, si queremos ser o parecer un poco caros, ¿no? Cambiar es muy fácil. En una empresa donde somos dos, por ejemplo, cambiar es lo hablamos y lo cambiamos, ¿vale? Pero si no hay un proceso de cambio, vamos a cambiar cada 2 por 3 para al final no tener una idea si el cambio es benéfico o no y no vamos a llegar a nada, simplemente. O sea que es por eso que tiene que haber un proceso. Un proceso son unas pautas, unas normas que hay que seguir y todo lo que vaya fuera de eso no hay que aceptarlo, simplemente. La solicitud del cambio. ¿Qué es? Un proceso empieza por un evento que genera una reacción. Esa reacción luego tiene una serie de eventos, una serie de acciones para luego tener
un outcome, algo producido, que es bueno o malo, y eso se juzga y eso decide si hay que seguir con ese proceso o si hay que cambiarlo, ¿de acuerdo? Aquí el proceso empieza por un problema, una situación que cambia. El hecho de no poder desplazarse más, por ejemplo. O sea, una solicitud de cambio es algo que hace que haya que cambiar. Lo que va a haber que hacer es decir, este cambio, ¿cómo nos va a impactar? Os doy un ejemplo muy simple. Hemos decidido, por ejemplo, facturar a un grupo con el que trabajamos, facturarles y que nos paguen más del 50% de forma anticipada, lo cual no era el caso antes. Esto vino a raíz de que, debido a la situación, uno de los campuses quebró o no tenía dificultades de pago y luego quebró. Entonces, lo que hubo que hacer fue decir, pues para asegurarnos de no perder las próximas facturaciones que tengamos con este cliente, va a haber que pedir un adelanto de pago del 50%. Hay que ver cómo ese cambio, o sea que antes no pedíamos nada y nos pagaban al final y ahora pedíamos el 50%. Hay que ver cómo este cambio va a afectar a nosotros, al cliente, etc. Eso es el análisis de impacto. ¿Vamos a perder al cliente? Si cambiamos eso y lo aplicamos a todo el mundo, ¿cuántos clientes perdemos? ¿Cuánto dinero podemos perder? ¿O cuánto dinero vamos a ganar porque nos van a pagar? ¿Cuánto dinero no perdemos por tal? ¿Cómo va a impactar esto la calidad de las clases o la calidad de la relación con las instituciones, etcétera? ¿Okay? Eso es un análisis de impacto. ¿Qué aporta ese cambio? ¿Qué impacto tiene ese cambio? Simplemente. ¿Okay? Una vez que tenemos ese análisis, vamos a evaluar si aprobamos el cambio o lo rechazamos. ¿Okay? Lo estoy haciendo tal vez un poco amplio. En una empresa grande pues hay toda una serie de personas que va a decidir. En una empresa más pequeña son más reuniones de 2, 3 personas, 4 y decidís. Pero ese proceso es una forma de trabajar, ¿vale? O sea, aprobar o rechazar el cambio. Si lo aprobáis, pues sigue el ciclo, ¿no? Si lo rechazáis, se para ahí. Pero si lo aprobáis, hay que implementar el cambio. O sea, que hay que hacerlo, simplemente. Y luego vais a revisar el cambio. ¿Eran correctos los análisis de impacto que hicimos o nos hemos equivocado completamente? Hay que revisar eso, obviamente. En base a ello vais a hacer un informe, que va a ser un recapitulativo de lo que haya pasado a raíz de ese cambio, y vais a decidir si hay que seguir haciendo las cosas así o de forma diferente. Os he dado un ejemplo muy puntual. Esto puede ser para cualquier cosa. ¿Okay? Lo que importa es el proceso, que es al final una forma de trabajar, una metodología de trabajo. Genial. O sea que sabemos cómo implementar un cambio, tenemos la gestión del cambio, sabemos cómo hacerla con ese proceso, tenemos un equipo de fundadores, un plan de continuidad de negocio, tenemos también más creatividad. Hay otras cosas que hay que adaptar. Hemos dicho que había que adaptarse. La comunicación es una de las cosas que hay que cambiar. Si os habéis dado cuenta, si estáis un poco activos en LinkedIn, yo estoy tal vez demasiado, pero una de las cosas que ha cambiado mucho es la comunicación de las empresas, ¿de acuerdo? O sea que hay que comunicar con más empatía, ponerse en el lugar del otro, definitivamente. Con los clientes, con los proveedores, con todo el mundo, pero con los clientes sobre todo. Esta lámina habla más de la comunicación hacia los clientes. Comunicar con más empatía, entender que la situación es difícil. Esto no es una presentación de es la crisis, genial, vamos a hacer dinero y vamos a hacer negocios. Esta presentación no quiere decir eso. Se trata de identificar oportunidades, ¿de acuerdo? O sea que más empatía, ser más claro, ser más directo. Si cambiáis para seguir con ese ejemplo, si cambiáis la forma de facturar, hay que ser transparente. Hay que decir, ahora pedimos un adelanto porque nos ha pasado esto. Y la gente lo entiende. Si sois claros, en general la gente dice, sí, lo entendemos. Porque ellos también muestran más empatía que antes, normalmente. Y una persona que no acepta que seáis clara, tal vez es una buena idea no hacer negocios con ella. ¿Okay? También una comunicación más orientada al servicio, a hacerle la vida fácil al cliente, ¿vale? Por ejemplo, también hacer cosas de forma gratuita o a hacer un servicio adicional que no hacíais antes. No estoy diciendo que hay que trabajar por nada, porque entonces vais a trabajar mucho, todo el mundo va a querer. Pero lo que hay que hacer es un servicio más adicional, más hecho a medida, ¿no? Os doy un ejemplo muy simple. Con universidades lo que hemos hecho, primero una serie de charlas que hacemos de forma gratuita, es nuestra forma también de colaborar, creo que es importante, pero toda una serie de clases adicionales que hemos estado dando a los estudiantes. Primero,
por solidaridad con los estudiantes, porque les interesa, y también con nuestros clientes bueno, me gusta hablar de clientes cuando hablamos de educación, ¿no? Pero con las universidades con las que trabajamos, diciendo, pues sabemos que tal vez habéis tenido unas clases que han sido canceladas, lo que vamos a hacer es daros unas clases adicionales, por ejemplo, sobre emprendimiento social, que es una clase que hemos dado, sobre agilidad, sobre finanzas para no financieros, etcétera. ¿Okay? O sea que es un servicio adicional que lo que va a hacer va a ser reforzar los lienzos con el cliente, ¿no? La relación con el cliente y brindar apoyo. Creo que la pregunta que más estamos haciendo es ¿cómo os podemos ayudar? Y la mayoría del tiempo nos dicen, no, estamos bien, no necesitamos ayuda adicional, pero el estar ahí, ¿no? Brindar apoyo. Y hacerlo de forma no calculadora, pero de forma real, de forma verdadera al final. ¿De acuerdo? Es la comunicación que tiene que ser adaptada. O sea que estamos viendo que hay toda una serie de cosas que son claves para el éxito. Estas son las que nosotros hemos identificado. Vamos a ver otras, pero no dudéis en añadir otros factores que para vosotros os parezcan determinantes. Es lo interesante también, ¿no? Etapas para lograr objetivos. Lo hemos dicho, el objetivo es llegar a esto que hemos definido en la estrategia, en la visión, donde queremos llegar, con un plan que hay que adaptar, si necesario. Pero ¿cómo lograr los objetivos? Lo primero es definir objetivos en base a la estrategia. Si mi estrategia este año es reducir los costes un 30%, no tiene ningún sentido decir que mi objetivo es aumentar la satisfacción de los clientes de 2 puntos. ¿Por qué no? Hay que hacerlo, obviamente, hay que tener clientes satisfechos. Pero no es eso el objetivo primero. ¿Ok? El objetivo primero es reducir costes. ¿Okay? O sea que hay que definir objetivos en base a la estrategia, que es de reducir costes. Y, por ejemplo, va a ser más eficientes en logística, ser más eficientes en compras, en comparar diferentes proveedores, etc. Necesidad de objetivos intermedios. Está demostrado que un objetivo a largo plazo es lo que menos motiva a una persona. Si ahora os digo, vais a pasar todos los exámenes que tengáis en vuestra maestría o en vuestra licenciatura el último año. Pongamos en una maestría. El último son 2 años, supongo también. El último año. ¿Cuándo empezáis a estudiar? Tenéis 24 meses, ¿no? Digamos que son 24 meses. Empezáis a estudiar el mes 23. Eso estoy seguro de ello. Vosotros, yo y todo el mundo. Si ahora os digo, tenéis examen dentro de 24 meses, pero para poder pasar los exámenes tenéis que aprobar todos los tests que hagamos entre medias. ¿Cuándo empezáis a estudiar? Hoy mismo o mañana, ¿de acuerdo? Porque sabéis que tenéis objetivos también a corto plazo. ¿Se entiende esto? De la necesidad de tener objetivos a corto plazo, a mediano y a largo plazo, y que solo objetivos a largo plazo, pues es que se pierde la perspectiva, ¿de acuerdo? Y eso pasa en todo. Podremos hablar de otros ejemplos, pero eso pasa en todo, definitivamente. En deporte y en el mundo de la empresa, por ejemplo. También definir algo que de verdad tenga importancia para vosotros. Lo que de verdad tenía importancia para nosotros, para hablar de lo que mejor conozco, era expandirse. Era expandirse a nivel geográfico. Por esa pasión primero de poder hablar otros idiomas y también simplemente de crecer. De decir, pues hemos estado en tal sitio, estamos dando un charla en tal sitio. Y el objetivo era que todo fuera presencial. Ahora, por desgracia, no ha podido ser, pero seguramente en un futuro lo será y ese era el objetivo. Y eso tenía importancia para nosotros. O sea que cada tarea que teníamos y cada objetivo que teníamos que lograr en base a ese objetivo, en base a esa estrategia, a esa visión, pues lo hacíamos con pasión, obviamente. Y eso es lo que hay que encontrar. Una cosa que hagáis con pasión. Para saber si tiene importancia, yo es la pregunta que me hago por lo menos. ¿Lo hago con pasión? Sí. Entonces es que me importa. ¿Lo hago sin pasión y sin querer? Pues entonces es que no me importa y hay que cambiar, simplemente. Por lo menos conmigo es lo que funciona. También entender rápido que uno se ha equivocado. Equivocarse es lícito y es de hecho la mejor forma de aprender cualquier cosa, equivocándose. Si alguno tiene un examen de matemáticas financieras, un examen de ellos, sabe de lo que habla. Es equivocarse en ello y luego pues sabes que eso ya no sabes hacerlo y vas a ponerle más ímpetu y más tiempo. Pero hay que equivocarse rápido y darse cuenta que uno se equivoca rápido.
Si el camino, si el plan para llegar al objetivo, a la estrategia, no es el adecuado, no es la ruta adecuada, hay que darse cuenta lo más rápidamente posible. Y esto está también en la agilidad. Equivocarse rápido es equivocarse a menor coste. ¿De acuerdo? Es un concepto de agilidad del que vamos a hablar. Genial. O sea, KPI, Key Performance Indicators, y supervisión es cómo vais a medir la performance, cómo vais a medir que sois eficientes, que vais por buen camino también y que los objetivos los vais a poder cumplir. Simplemente o no simplemente, pero definir qué crea valor para vosotros. ¿De acuerdo? Si lo que crea valor para nosotros es la cualidad de los cursos, la cualidad de las clases y de las charlas, de hecho. Lo que no crea valor para nosotros es lo bonito que sea el logotipo de nuestra empresa. ¿De acuerdo? Pero para una empresa de marketing, lo bonito que sea el logo que ha creado es súper importante, porque están vendiendo la creación de logotipos a otras empresas. ¿Se entiende? Porque cosas van a poder ser importantes y crear valor para una empresa y no para otra. No hace falta medirlo todo, de nuevo, no medimos a cuántas personas le gusta nuestro logotipo porque no nos interesa, no es lo que crea valor para nosotros, pero medimos la satisfacción de las charlas, la satisfacción de las clases. ¿De acuerdo? Y medir algo es tiempo y es dinero, ¿vale? Hay que verlo como una herramienta, algo que vais a utilizar y no como un objetivo. Si la gente pone un 7 en la calidad de las clases o un 10 en la calidad de las clases, no es la finalidad. La finalidad es usar esa retroalimentación para poder mejorar la calidad de las clases. ¿De acuerdo? Una vez dicho esto, también hay que usar un mínimo la tecnología. ¿Okay? Pues imagináis que yo tenga que hacer con un Excel, decir, pues esta clase tal hemos tenido tal resultado, la clase tal hemos tenido tal resultado. No, usamos herramientas que nos permiten recopilar la información y sacar conclusiones, sacar informes. Lo mismo para la contabilidad. Creo que ya nadie hace la contabilidad a mano, o eso espero. Entonces, usáis un software, una herramienta digital cualquiera que no va a costar mucho o nada, pues está gratuita y os va a hacer ganar tiempo y sobre todo poder concentraros de nuevo en lo que crea valor. Creo que es una de las cosas más importantes también en esta charla, es concentraros en lo que crea valor. Y de hecho, para saber si tenéis que hacer algo o que alguien lo haga por vosotros, es deciros, ¿crea valor para mi producto y para mis clientes? ¿Sí o no? Si es no, que lo haga otro. Y que lo haga otro no quiere decir me da igual que lo haga otro, no. Es lo hará otro, yo lo revisaré y bien, pero no voy a hacerlo yo mismo. Por ejemplo, la contabilidad para nosotros no crea valor. Hay que hacerla porque hay que hacerla y está bien si hay los números, pero tenemos una agencia que es la que lo hace por nosotros. ¿Se entiende esto? Porque no es lo que crea valor para nosotros, no son los cursos, ¿de acuerdo? De hecho, McDonald's no hace su propia contabilidad, un montón de empresas no hacen su propia contabilidad o incluso el propio departamento financiero está externalizado a la empresa porque no es lo que crea valor para ellos. ¿Okay? Os dije, estuve trabajando en la India, es un buen ejemplo de país donde hay un montón de empresas que están poniendo algunos centros de costes allí o externalizándolos a otras empresas por una cuestión simplemente de reducción y de ahorro. Análisis de entorno. La verdad es que lo que ha cambiado, os dije, a pocos días que creamos la empresa, pues había que hacer un confinamiento, ¿no? Lo que ha cambiado para nosotros no somos nosotros. No son los clientes, no es lo que hacemos, no son los estudiantes. Lo que ha cambiado es el entorno, la situación, ¿de acuerdo? El análisis de entorno es algo es un tema muy tocado, muy ¿cómo diría? Investigado en estrategia, es el análisis del entorno. Rápidamente son herramientas que creo que conocéis, simplemente os las voy a mencionar, ¿de acuerdo? Entonces, estas herramientas ya existen y ya se usan fuera de un tiempo de crisis o un tiempo de cambio. Lo único que va a haber que hacer va a ser usarlas más a menudo, ¿de acuerdo? Y usarlas casi de forma diaria. Vamos a verlo ahora mismo. Herramientas para uso diario no quiere decir que lo tenéis que hacer cada día, pero hay que hacerlo de forma, con regularidad. O sea, el Business Model Canvas, que es en realidad una hoja que dice cómo creáis valor, ¿vale? Tenéis la propuesta de valor que está aquí al centro y es cómo creáis valor para vuestros clientes, ¿de acuerdo? O sea que
son todas las etapas que tenéis que tener, todas las acciones que tenéis que hacer, todo en lo que tenéis que pensar en una sola hoja que os permite crear y maximizar esa creación de valor, ¿vale? Esa cambia, obviamente. ¿Veis aquí los channels? O sea, que son los canales. Pues, por ejemplo, los canales de distribución de las clases han cambiado. Ahora son online, antes eran presencial. O sea, que nuestro modelo de negocio ha cambiado. Y esto es lo que es establecer el modelo de negocio en una sola página. Entonces, propuesta de valor. Va a haber que adaptarla a la situación porque el entorno ha cambiado. Podemos venir, habría que hacer otra sesión en la que podríamos hablar solo de este tema. También análisis que es un análisis SWOT, que es también cuáles son nuestras fuerzas, cuáles son nuestras, bueno, en lo que no somos tan buenos, en lo que somos más débiles, qué oportunidades tenemos y qué riesgos hay o qué amenazas hay, ¿de acuerdo? Fuerzas y diría cosas en las que somos menos eficientes, para no decir nulos, pero en lo que no somos tan buenos, pues es interno, es propio a la empresa, ¿de acuerdo? Las oportunidades y las amenazas son cosas externas, ¿de acuerdo? La amenaza es, por ejemplo, una pandemia. Y eso os va a permitir decir cómo reaccionar a una situación. Es un análisis de entorno teniendo en cuenta también facultades internas y también bueno, sí, facultades internas y aptitudes internas a la empresa. Y también qué aptitudes faltan, ¿de acuerdo? Es una matriz muy potente para decidir, bueno, decidir sobre la estrategia, decidir sobre lo que hay que hacer de forma interna o de forma externa y también para identificar oportunidades y amenazas. La mejor forma de que la amenaza no se convierta en un riesgo real, pues es anticipándola y poder contrastarla, ¿no? Contrarrestarla. ¿Cómo evaluar el riesgo? Bueno, es una matriz bastante simple que os compartiré la presentación, de todas formas, os compartiré las láminas. Vamos a hablar de dos cosas. Primero, la probabilidad de que pase algo y luego el impacto que tiene. Os doy un ejemplo muy simple. El riesgo de que nuestro cliente o un cliente grande quiebre, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la probabilidad? Eso depende de él, hay que ver un poquito. Digamos que la probabilidad es muy baja. ¿De acuerdo? En los dos casos que os voy a dar, la probabilidad de que pase es muy baja. Pero la consecuencia va a ser diferente, porque en una situación la consecuencia es muy alta, porque este cliente es el 90% de nuestros ingresos. ¿De acuerdo? O sea que el 90% de nuestros ingresos, que es una consecuencia muy alta, porque si perdemos el 90% de nuestros ingresos se entiende, es bastante intuitivo que es un gran problema, pero la probabilidad es muy baja. A pesar de ello, tenemos aquí un riesgo alto, un riesgo elevado. Ahora imaginemos que la probabilidad de que el cliente quiebre sea muy alta, o sea que estamos aquí, pero la consecuencia para nosotros es bajísima, porque ese cliente representa el 0,5% de nuestros ingresos, a comparación del 90%, ¿de acuerdo? Entonces, consecuencias muy bajas, probabilidad muy alta, estamos en medio. ¿Qué riesgo vamos a tratar primero? ¿El de la opción 1 o el de la opción 2? Obviamente el de la opción 1, que está aquí, porque la consecuencia era muy alta. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Esta herramienta lo que nos va a permitir hacer va a ser decidir qué problemas o qué riesgos vamos a intentar contrarrestar primero, en los cuales vamos a invertir. Los que estén en economía, uno sabe que tenemos recursos limitados. Da igual la empresa que seáis, podéis ser la Coca-Cola tiene recursos limitados, muy altos pero limitados. ¿De acuerdo? O sea que esto es para hacer una priorización de los riesgos que pueda haber. Y en época de incertidumbre, en época de cambio, en época de crisis, hay muchos más riesgos que en una época, diría, normal. Muchos, Luis. Más. Ya. Luis. Un ratito, hijita. Escobie. No te escucho, Javier. ¿Hace cuánto que no me escuchas? Un segundo, será unos 30 vale. segundos.
Creo que alguien ha desactivado mi micrófono. ¿Hasta dónde habéis llegado? Estábamos hablando de gestionar los riesgos, habías puesto ejemplos. Genial. Ah, vale, pues tampoco os habéis perdido tanto entonces. No. Da igual, puedo volver a hacerlo. O sea, una vez que hemos en la matriz de riesgos, que hemos posicionado los riesgos, tenemos la lista con el nivel de riesgo, vamos a poder decir, pues, ¿qué hacemos con ello? ¿No? ¿Cómo lo gestionamos? Tenemos 10 riesgos de muy alto a bajo y vamos a decir qué hacer con ello, ¿vale? Para eso hay que tener más información. Información sobre, bueno, seguir midiendo cómo va evolucionando el riesgo, qué probabilidad es, la probabilidad está cambiando, esas consecuencias están cambiando y también qué se puede hacer para mitigar o contrarrestar totalmente este riesgo, ¿no? Por ejemplo, ese cliente que pesaba un 90% en nuestro portafolio, una buena forma de reducir el riesgo, y el riesgo más alto venía de las consecuencias, ¿cuál sería? Pues tener muchos más clientes, diversificar mucho más el portafolio de clientes, que es lo que hemos hecho, entre comillas, porque esa era una situación real. Medir el riesgo de forma continua. Lo que es un riesgo muy alto hoy, tal vez mañana sea un riesgo muy bajo o mediano. Si hemos diversificado mucho y ese cliente ya no pesa el 90%, pero pesa el 10%, ¿sigue siendo un riesgo alto? No, será un riesgo mediano, incluso bajo. ¿De acuerdo? También en una empresa pequeña es muy fácil, pero reunir las personas que puedan dar esa información en la misma aula, ¿no? en el mismo lugar, para que puedan decidir, para que puedan tomar las decisiones correctas. Una vez que habéis priorizado, que las personas que deberían decidir están ahí presentes y pueden decidir, hay que tomar decisiones. ¿Qué hacemos para ese problema? Hacemos esto. ¿Cuánto invertimos? Etcétera. ¿De acuerdo? Son un poco las decisiones que va a haber que tomar. Voy a comprobar de vez en cuando si no tengo el micrófono cortado. Últimas dos láminas de esta primera parte, luego me diréis cómo vamos de tiempo, por favor, pero son oportunidades en tiempos de crisis. Lo que decíamos, una de las razones de esta charla es, la hemos creado porque había mucha negatividad y obviamente la situación tiene mucho de negativo, pero también puede haber cosas positivas. Se pueden resaltar cosas positivas. Tenemos aquí 4 ejemplos de innovaciones históricas, ¿no? El hombre que, bueno, supongo que es el hombre en la luna. Esto es por la Guerra Fría, simplemente. 2 bloques que querían, para demostrar su poderío, llegar a la luna primero. Y por eso invirtieron tanto en ello. Y por eso hubo tanto avance tecnológico con ello. Sin la Guerra Fría tal vez habríamos tardado o nunca habríamos ido a la luna. ¿De acuerdo? O sea, época de crisis, que es un conflicto geopolítico, digamos, que ha permitido una innovación y un logro. ¿De acuerdo? Uber y el Bitcoin, que son del 2008-2009. Uber es un cambio en la forma de consumir, porque el hecho de desplazarse de un punto A a un punto B siempre ha existido. Lo que ha cambiado es la forma de reservarlo. Ahora con un teléfono móvil es muy fácil y lo hacemos todo con eso, ¿no? Entonces, Uber nace durante la crisis de personas que se dicen, vamos a hacer eso, sería una buena idea. El Bitcoin, igual, las criptomonedas en general, de hecho. El sistema que tal como está ahora, el sistema bancario, es un problema, eso pensaron las personas que lo hicieron, y dijeron, vamos a encontrar una alternativa y propusieron eso y cierto tiempo funcionó y hay ideas interesantes y luego se podría debatir, obviamente. Y hay otra aquí, abajo a la izquierda, que es el enemigo de todo estudiante de finanzas o de todo estudiante en general que ha tenido clases de contabilidad. No sé si sabíais que la contabilidad a doble entrada, bueno, yo estudio finanzas, o sea, contabilidad tengo un poco más fresco, pero para los que solo tuvieron una clase de contabilidad estoy seguro que os acordáis de una cosa. Activo igual pasivo. Eso no se os puede haber olvidado. Porque cuando hacíais un ejercicio y el activo no era igual al pasivo, había que empezar a decir, ¿dónde me he equivocado? La contabilidad a doble entrada se inventó durante la peste negra. ¿De acuerdo? Entonces, espero que esta crisis aportará algo mucho más divertido que la contabilidad de doble entrada, pero es una prueba que una pandemia también dio lugar a muchas innovaciones. Bueno, a esta en concreto y hubo otras. El Renacimiento, que es esa época de pensamiento libre, artístico, pintores, etcétera, sobre todo en Italia, pero y en Europa, sin la peste negra no habría sido posible tampoco. Bueno, ventajas de la crisis o cómo intentar
sacar ventaja de la crisis. Cambios en la manera de consumir, por ejemplo, el caso de Uber, la forma consume de forma diferente, más pedir que te traigan comida a casa, por ejemplo, podría ser una oportunidad de negocio. Acelerar la adopción de tecnologías existentes. Hablando en serio, ¿qué porcentaje de las personas que están hoy aquí usaban de forma sostenida, de forma regular, Zoom o Teams? Yo no. Entonces, esto es una forma de adoptar tecnologías existentes de forma más rápida. También es un game changer, bueno, es un cambio en el juego, en el tablero de juego, ¿no? Empresas muy grandes probablemente van a perder de su poder, empresas más pequeñas van a crecer, otras van a desaparecer y este ciclo, pues lo que va a hacer es que oportunidades se van a crear. No he dicho que todo era justo y que todo el mundo iba a tener oportunidades, pero habrá posibilidades. El que mejor sepa adaptarse, de nuevo, la adaptabilidad de la que hablaba, pues podrá aprovechar bueno, las oportunidades, obviamente. ¿De acuerdo? Cuantas más restricciones, más innovación. Esto no lo digo yo, esto está demostrado científicamente por un montón de tesis universitarias, por ejemplo, que cuanta más restricción tenéis, más delimitado tenéis la elección, más innovadores os volvéis, vosotros y todo ser humano, ¿de acuerdo? El hecho de tener pocas cosas o medios limitados nos hace más creativos, ¿de acuerdo? Porque no hay elección y porque, de nuevo, nos hacemos preguntas que no nos haríamos si tuviéramos 150 millones en el banco y todo disponible del mundo para comprar, ¿de acuerdo? Pero el hecho de tener recursos limitados permite más innovación y más creatividad. Tiempo de hacer nuevas alianzas. Bueno, lo que está pasando aquí es un ejemplo de ello. El hecho de poder estar más conectado con las personas y que la gente esté más a la escucha, con más empatía, lo que decía a nivel de comunicación, pues eso permite acercarse más rápidamente a nuevas alianzas estratégicas, por ejemplo. Más atención al retorno de inversión, o return on investment. Pues obviamente, periodo de crisis, de incertidumbre, cada euro gastado o cada dólar gastado, pues hay que medir si es una buena idea gastarlo, ¿de acuerdo? En épocas de bonanza, pues las empresas suelen gastar y gastar. Y otra ventaja de la crisis es poder dar conferencias sobre la crisis, sobre el emprendimiento durante la crisis y poder compartir tal vez alguna experiencia vivida. Esta es la primera parte. No sé si me da tiempo a dar una segunda parte, decirme vosotros, o empezamos con una ronda de preguntas, tal vez. Tampoco quiero hablar durante hora y media solo y sin tener interacción, o sea que tal vez podamos activar los micrófonos y empezar con una primera tanda de preguntas. Sí, Javier, porque nos queda un espacio de 30 minutos para la siguiente. Genial, entonces las preguntas. Bueno, pues la de la agilidad será otro día. Propongo si las preguntas, tal vez sea interesante, espero que haya muchas y así poder contestarlas. Muy bien, estimados participantes, este es el momento en el que podemos intervenir. Podemos activar nuestros micrófonos. Javier está encantado de poder escucharlos. Y si te da un poco de vergüenza, tal vez activar tu micrófono, podrías en todo caso utilizar el chat y generar tu pregunta a través de ese medio. A ver, vamos a aperturar de acuerdo a cómo han levantado su manito. Dejen la manito arriba para poder tener el orden adecuado, por favor. Jan Peralta, puedes participar. Muy buenos días. Bueno, tengo una pregunta acerca de, según su experiencia de usted, y si es necesario tener en una empresa pequeña algún jefe para tal vez que las cosas sucedan más rápidas o se pueda trabajar mejor. Depende de cada uno. Lo que decía cuando el equipo fundador, que tenías que poder recopilar una serie de personas o atraer una serie de personas alrededor tuya para emprender, pues la persona con la que yo trabajo, por ejemplo, y los dos somos así,
estamos en una mentalidad muy ágil, no nos hace falta que alguien nos diga de hacer algo para saber que tenemos que hacerlo o para que nos motive a hacerlo. Y esa es nuestra forma de ser. Tal vez porque es para nosotros también al final, ¿no? Pero no estoy seguro que el hecho de tener un jefe a la antigua usanza, que es una persona que tiene pleno poder y que te diga tienes que hacer esto y luego hazlo esto, lo otro, y ten cuidado si no haces esto porque pasará esto y te vamos a echar, etc. No creo que eso sea necesario hoy en día. Y creo que cada vez, bueno, sois más jóvenes que yo, pero creo que nuestra generación, más o menos la misma, nuestra generación está más y cada vez más en esto, en poca jerarquía, en estar en un entorno mucho más colaborativo, mucho más de compañerismo, etc. Y luego conozco a personas que son totalmente lo opuesto, que necesitan tener un horario de trabajo porque si no, no se levantan por la mañana. Yo creo que la primera forma es la que más valor crea para uno mismo, si somos egoístas, y también para los demás, porque es mucho más agradable trabajar con una persona que quiere trabajar contigo porque es lo que quiere, que con una persona a la que han forzado a trabajar contigo. ¿Se entiende esto? Sí, muchas gracias. ¿Contesté a tu pregunta? Bien, ahora vamos a dar pase a Sharon Durán. Sharon, ¿puedes participar? Buenas tardes allá en España. Bruselas, Bien. Bélgica. Bélgica, lo siento. El acento es español, pero estoy en Bélgica. Sí, ok. Usted estaba hablando de lo que eran los riesgos más altos y cómo medirlos. Por ejemplo, puso un cuadro, ¿no? Pero la verdad es que no llegué a entender muy bien cómo en base a las consecuencias es que medían los riesgos para una empresa en estos momentos. Vale. Genial. Te lo comparto de nuevo, si te parece. No sé si se ve. Genial. Sí, se ve. Perdón, volví al principio, no pasa nada ahora mismo. Lo que te va a permitir este cuadro, esta matriz, es decir los niveles de riesgo, ¿vale? Vas a poder clasificar los riesgos por niveles de riesgo. Muy alto, mediano, bajo, muy bajo, ¿de acuerdo? La consecuencia es la consecuencia que tenga un riesgo para ti. ¿Se entiende? O sea, por ejemplo, ¿cuál es la consecuencia de que nuestro cliente, que representa el 90% de nuestros ingresos, quiebre? ¿Cuál es la consecuencia? Pues muy nefasta, muy mala, muy alta, porque perdemos el 90% de nuestros ingresos. ¿Se entiende? O sea que esta es la consecuencia. Si este cliente pesa el 90% de nuestros ingresos, estamos aquí. Si el mismo cliente o si otro cliente puede quebrar, pero la consecuencia es que perdemos el 1% de nuestros ingresos, estamos aquí abajo, es muy baja. ¿Se entiende esto? Es la comparativa del 1% con respecto al 90%. Sí. ¿Es claro? ¿Está claro? ¿O Sí, es un muchas ejemplo que te doy? gracias. Puedes aplicarlo a otras cosas. Yo lo que os aconsejaría es tener esta matriz en algún sitio y deciros, si algún día tengo que evaluar el riesgo, que es siempre, la verdad, en realidad, crisis o no crisis, tener esta herramienta que es muy simple de usar, la verdad. Luego, no digo que es fácil medir la consecuencia o la probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que una empresa quiebre? Es difícil decirlo, pero es a nivel de comparativa. ¿Es más probable o menos probable que la otra? Y así vais a ir poco a poco. No es siempre tan simple como decir el 90 comparado al 1, porque eso se entiende que uno es más alto que el otro. Pero la probabilidad, ¿cómo la medís? Más complicado. O sea, por eso hay que recolectar datos y tener una idea, conocer a vuestros clientes en este ejemplo. ¿Okay? Pero no digo que siempre sea tan directo. Hay veces hay que pensarlo un poquito más. ¿Se entiende? Muchas No sé si he gracias. contestado a tu pregunta. Sí, muchas gracias. De nada. Ahora vamos a leer una pregunta que han generado por el chat. ¿Cómo podría identificar de varias ideas una potencial? Esa es la gran pregunta del $1.000.000. Sí, no, muy buena pregunta, muy buena pregunta. La verdad es que hay varias formas de hacerlo, ¿de acuerdo? La que a mí más me gusta es hacer un test. Tienes 5 ideas diferentes, pues la que más va a gustar y la que más valor cree de crear,
es la mejor, obviamente. ¿Cómo saber si tu idea crea valor? No todas las puedes implementar, a menos que tengas primero mucho tiempo y segundo muchos recursos, ¿no? Pero, por ejemplo, si quieres montar un restaurante en el que vas a ser el cocinero, intenta primero cocinar para gente y luego verás si tu cocina gusta. Si la gente se va y dice cuando le invitas a casa la vez siguiente, no puedo, y lo dice 10 veces seguidas, no abras un restaurante. Si la gente le gusta y dice, pues mira, voy a empezar, por la situación voy a empezar pues mandando comida a casa. Voy a hacer unos platos en mi casa, los voy a poner en internet y los voy a vender. Y esta para mí es la forma ágil de hacerlo, de testear, entre comillas, las ideas, y es hacer pequeños, lo que se llama MVP, que es un producto mínimo, pero que permita al cliente potencial probar el producto o el servicio, y si funciona, si gusta, es que es una buena idea y puedes hacerlo. Por ejemplo, si quieres dar clases o conferencias, pues empieza dando conferencias de forma gratuita para tus amigos, luego a gente que no conoces y ves un poco la reacción. Si a la gente le gusta, es que a más gente le va a gustar. No somos tan únicos, la verdad. Y es el problema que tenemos, pensamos que somos únicos. Si yo he tenido la idea de algo, hay otra persona en el mundo que la ha tenido. Y si a mí me gusta algo, hay otra persona en el mundo que le gusta. Intentar poner cualquier pregunta en Google. Vais a ver que hay miles de personas que vosotros que se han hecho la pregunta y es igual para todo. ¿De acuerdo? O sea que eso, yo haría un pequeño producto, una primera demostración y haría un test con ella. Vas recopilando información y sabes si es una buena idea o no. Si te dicen que no, no significa que hay que abandonarla. Tal vez solamente haya que adaptarla. Si la adaptas, te vuelven a decir que no, vuelve a adaptarla. Si te dicen 1000 veces que no, es que hay que ir a la idea así. Seguramente. Tal vez la idea sea buena, pero no sea el buen momento también, ¿eh? Eso puede pasar. No sé si contesto a la pregunta así. Es que tampoco hay una respuesta así, pero yo lo que haría es eso. Un producto mínimo que demuestre lo que es tu producto o tu servicio y que lo pueda usar, lo pueda testear la mayor cantidad de gente posible. Es lo que se llama también recurrir a la inteligencia grupal, ¿no? Pues conocéis el test de estamos en una conferencia, traemos una vaca y hay que decir cuánto pesa la vaca. Y la gente participa con el móvil. Y hay 4000 personas. ¿Sabéis cuánto se acercan a lo que pesa exactamente la vaca? 500 gramos. Lo cual es increíble. Si vosotros lo hacéis así vosotros solos, vais a estar mucho más alejados que 500 gramos. Es que hay uno que se ha equivocado de mucho y otro que se ha equivocado de poco. Uno que ha exagerado mucho y uno que está muy bajo. Y todo eso se va a aliviar los unos a los otros y os vais a acercar a la respuesta correcta. Eso es lo que llamamos la inteligencia grupal o de masas. ¿Okay? O sea que cuanto más hagas el test de tu producto, más la información que vas a recolectar va a ser la correcta y la más cercana a la realidad, obviamente. Gracias, Javier. Y tomando tus palabras sobre ir testeando, quiero comentarle a todos los participantes que en este momento les estoy pasando por el chat un formulario, el cual necesitamos que por favor lo completen mientras que Javier va respondiendo a las preguntas. Bien, vamos a escuchar a Jorge Chuchón. Por favor, ¿puedes participar, Jorge? Buenos días. Disculpe, tengo una pregunta. ¿Es recomendable tener como socio un familiar para abrir una empresa? Como por ejemplo un hermano, un primo o un familiar cercano. Bueno, los dichos siempre vienen de algún sitio, ¿no? Siempre se dice que no. Yo la verdad es que he visto las dos cosas. Gente que emprendía con familia y va bien, pero la mayoría de las veces va mal. Y es porque, o gente que emprende en pareja, lo cual también es, en la mayoría de los casos, un fracaso, pero es por ese hecho de que no hay distancia suficiente. Es decir, no solo es tu socio, además es tu hermano, además de pequeños pasó. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Hay mucho emocional en la relación y eso siempre complica la forma de interactuar, la forma de trabajar juntos. Lo que decíamos, hay que conocer al otro. Obviamente, ¿a quién vas a conocer mejor que a tu hermano? Eso es algo positivo. Pero el problema es que no hay una distancia, en mi opinión, obviamente, no hay una distancia suficiente de decir, no pasa nada,
si nos equivocamos y podemos seguir amigos. Es tu hermano y tenéis esa cercanía tal vez demasiado cercana al final, ¿no? Es muy difícil, hay demasiado emocional que entra en cuenta y en los negocios yo creo que hay que tener la cabeza bastante fría. O sea que yo no lo haría. Luego hay casos que han ido muy bien, pero en la mayoría de los casos la experiencia que tengo y lo que he podido ver es que ha ido bastante mal. Yo la persona con la que estoy emprendiendo ahora, yo antes he emprendido con amigos y las cosas han ido muy mal, amigos cercanos, y solo eran amigos, no eran hermanos o familia, porque éramos buenos amigos y el pensar que éramos buenos amigos íbamos a ser buenos socios, lo cual es totalmente falso. La persona con la que emprendo ahora nos hemos hecho amigos, pero éramos compañeros de trabajo, sabíamos trabajar juntos y eso es lo que hay que mirar, en realidad, es lo más importante. No sé si contesto a tu pregunta, ¿sí? Sí, muchas gracias. De nada. Ok, Javier, seguimos con Sí. otra pregunta que nos han puesto por el chat. ¿Emprender un negocio por online sería el más viable en este tiempo de crisis? Bueno, la verdad es que a la fuerza, ¿no? A la fuerza un poquito estamos en lo online. Estamos un poco, perdón, estoy aquí con una persona. A la fuerza estamos un poco en lo online por muchas razones. Es la imposibilidad de desplazarse y el riesgo a desplazarse, ¿no? Y eso hace que obviamente no podamos, muchos negocios ya no se pueden hacer como antes, ¿ok? O sea que lo online, no digo que sea lo definitivo y lo último y que ya nunca más podrá haber una vida como antes. Yo pienso que eso es totalmente falso, ¿vale? La nueva normalidad, todo eso lo que se está comentando, yo creo que habrá una nueva normalidad transitoria, eso sí, pero no creo que habrá una nueva normalidad definitiva. No vivimos hoy en día como en la época de la peste negra y había cuarentena igual, ¿eh? ¿Okay? Y era mucha más asesina que lo que estamos teniendo ahora. Entonces, yo creo que tendrá que haber una dimensión online y tendremos que aceptar, adquirir otra cuestión, otra pregunta que no nos hacíamos antes, que era, ¿y qué pasa si hay otra pandemia? ¿Cómo reaccionaría mi negocio a una pandemia? Esa cuestión va a haber que asimilarla. Pero el decir que solo vamos a tener que ir a por lo online, eso no lo creo. Pero asimilar la pregunta de ¿qué pasa si hay otra pandemia? Definitivamente. Otra cosa te digo, si quieres abrir mañana un negocio que sea 100% presencial, yo te aconsejaría que esperes un poquito. De hecho, nosotros teníamos otra idea de negocio adicional a la que estamos haciendo, que era poder proporcionar prácticas en el mundo entero para los estudiantes de las universidades y que obviamente hemos tenido que cancelar porque ya nos podemos desplazar, simplemente, ¿ok? O sea que creo que va a haber que medir los tiempos. ¿Se entiende? No sé si contesto la pregunta así, pero supongo que sí. Bien, gracias, Javier. Vamos a pedir la participación de Teddy Chávez. Por favor, ahora sí puedes hacer tu pregunta, Teddy, te escuchamos. Buenos días. Mi pregunta es más referida a cómo podríamos saber o si hay un test o alguna proximidad a una persona para saber que es de confianza y que puede ser un aporte para la empresa, porque puede aparentarlo durante algún tiempo y podría simplemente el día siguiente decir, bueno, solamente que está en la empresa y ya no, nada más. O sea, podría ser una disminución muy considerable, ya que como estás formando la empresa, podría decaer realmente y ya no surgir. Sí, seguro. Bueno, sí, ¿cómo hacer un test de las personas? Eso es complicado en todo, ¿no? En toda relación humana, ¿cómo saber si se puede confiar en alguien? Es difícil. ¿Y cómo saber si la gente puede confiar en ti también? Para montar una empresa es más simple. La verdad es que yo no soy muy malo para aplicarlo, pero si la idea es tuya es bastante simple. Es decir, si la persona cree realmente en tu proyecto, le dices, pues mira, ven a trabajar conmigo. Y si te empieza diciéndote cuánto me pagas, empieza mal la idea, porque no es eso. Es vamos a trabajar juntos para crear algo. Entonces, una persona que llega, que trabaja, que además de trabajar dice, pues mira, yo primero trabajamos, vemos cómo va la relación, si sabemos trabajar juntos y luego, en un momento dado, y lo podéis poner por escrito, luego en un momento dado, si las cosas van bien y completas tal requisito,
pues vas a obtener un 20% de las acciones a tal precio. Una persona que invierte ya no es una persona que te va a abandonar de la noche a la mañana, porque si no abandona también a su dinero. Y hay gente a la que queremos mucho, pero creo que hay mucha gente que quiere sobre todo a su dinero, o no lo va a dejar así de forma tan simple. ¿Se entiende esto? Entonces, lo que quieras aportar demuestra mucho de lo que vas a hacer. ¿Se entiende? O sea, si tú te inviertes mucho tiempo, inviertes mucha pasión, inviertes mucho, sacrificas muchos fines de semana con tu novia, con tu novio, con lo que sea, obviamente es que te interesa y no vas a desaparecer como por arte de magia de la noche a la mañana, y esa gente es con la que hay que trabajar definitivamente. O sea que lo que alguien esté dispuesto a poner en práctica y a hacer, y a involucrar y a sacrificar, son los factores que van a determinar si es de confianza. Yo vi otro conferencista que se llama More, que es un mago español, un mago de magia español, que cuando alguien quiere trabajar con él, lo que le dice es, para ver si esa persona es, como tú dices, perseverante, etcétera, y se puede confiar en ella, le dice, pues mira, te doy este reloj, que es un marcapasos, un cuentapasos, y tienes que andar 1000 pasos al día. No, 10.000 pasos al día, perdón, 10.000. Y luego, durante 30 días. Y luego, a los 30 días, le traen el y dicen, pero si no los han dado. Si no eres capaz de andar 10.000 pasos al día durante 30 días, ¿vas a montar una empresa conmigo? ¿Se entiende? O sea que lo que hay que intentar juzgar es lo que una persona está dispuesta a aportar, a poner, a sacrificar y, sobre todo, lo perseverante que va a ser. ¿Okay? Y eso, pues, hay que protegerse. Si la idea es tuya, la idea es tuya. Y el que quiera venir, que aporte, simplemente. Yo soy muy malo para eso, ¿eh? Yo soy muy de al 50-50 y todos contentos. Es mi lado, es mi lado, digamos, no soy comunista, pero en este caso es un poco así de abrir la rienda, ¿no? ¿Te he contestado? ¿Te sirve? O sea que, bueno, es como para el otro, Sí. hay que hacer un test, ver lo perseverante y lo dispuesta que esté una persona a trabajar contigo. Y por muy dispuesta que esté, luego hay que ver si a ti te gusta trabajar con ella, porque al final esto es más, lo comentamos mucho con mi socio, esto es más que un matrimonio, ¿eh? Es llamarse horas al día, pasar mucho tiempo juntos, pensar, caminar, pelearse, tener momentos muy difíciles y tener que atravesarlos juntos. O sea que el que tiene un socio de negocios es una relación mucho más profunda que casarse. No tenemos las mismas actividades, eso sí, ¿eh? Pero ¿se entiende? A ver, entonces, resumiéndolo un poco, se refiere más al, primero, la manera en la cual te puedes llevar con él, ya sea positiva también para que tú también crezcas. Podría ser por un periodo de tiempo, ese Sí. por lo menos corto, conocerlo, y también se podría emplear un test previa, un previo requisito para saber si cumple algunas cualidades. Correcto, sí. Y lo perseverante que es y juzgar también lo que está dispuesta a aportar y a sacrificar en términos de tiempo, en términos financieros, en términos de inversión. Definitivamente. Si alguien cree de verdad en tu proyecto, que lo demuestre. Y si lo demuestra, pues bienvenida sea. Compromiso. Ya, gracias. Total. Compromiso total, sí, sí. Y perseverancia. Sí. Bien, gracias Javier. Tenemos otra pregunta aquí por el chat. Nosotros como estudiantes de universidad, ¿cómo podemos emprender sin afectar nuestros estudios? Es el mejor momento. Es el mejor momento. Bueno, supongo que muchas universidades, y creo que la UTP, por lo que he podido ver, comprobar y tal, es un buen entorno, ¿no? Para emprender a nivel de disponibilidad de información, disponibilidad de gente que os pueda ayudar, disponibilidad de hacer el famoso test para ver si la idea es buena, pues tenéis todo un campus para hacerlo. O sea que es un entorno bastante interesante. Luego lo otro es organización del tiempo. Si es como para que no afecte a vuestros estudios en términos de la calidad de vuestras notas o de asistir a clase, es cuestión de organizarse, simplemente. Pero muchos emprendedores han empezado en la universidad. El de Facebook, Mark Zuckerberg, ha empezado en la universidad. Hay muchos otros, de hecho. Ellos han funcionado tan bien que han dejado la universidad, lo cual no os aconsejo, evidentemente, pero la universidad es el entorno ideal para emprender. Lo tenéis todo a mano. Es un microcosmos de la sociedad de la universidad. Y además tenéis a expertos ahí al alcance de la mano. Una vez que estaréis en vuestra casa, para hablar con un experto es muy difícil. En una universidad, creo que un profesor de universidad que le guste lo que hace, y creo que es la mayoría de ellos,
nunca os va a decir, no, no tengo tiempo, no te voy a ayudar. De hecho, nosotros, en las clases que damos, y uno de los modos que damos es emprendimiento, hacemos tutorías totalmente gratuitas y seguimiento totalmente gratuito a gente que tenga proyectos. Nos mandan los planes de negocio, financieros, y les ayudamos. Y con mucho gusto. No, es el mejor sitio. En serio. Ok, gracias. Tenemos otra pregunta. Fran, buen día. ¿Puedes participar? Buenos días. A mí me gustó mucho la conferencia, pero hay una parte que no entendí muy bien. Y es, Vale. vale, y es sobre el KPI o eso. KPI. Vale. Sí. Es en realidad qué vas a medir, cuáles son los factores que vas a medir para saber si estás cumpliendo con tus objetivos o no. ¿Ok? Es decir, por ejemplo, si tu objetivo es reducir los costes de un 20%, lo que vas a medir es la evolución de tus costes sobre los costes de logística, los costes de servicio al cliente, los costes de fabricación, por ejemplo, y vas a determinar unas cantidades, vas a determinar unos parámetros que son los que te van a permitir llegar a ese objetivo. ¿Okay? Los KPIs son estos. ¿Qué parámetros vas a ir siguiendo y vas a medir para ver si estás cumpliendo los objetivos o no? ¿Ok? ¿Se entiende esto? Sí, sí me queda claro. Si no, te lo puedo volver, el tiempo que haga falta. En realidad, no quiero dejar a nadie con una duda, bueno, no insolventable, pero una duda duradera sobre la presentación. Muy bien. ¿Seguro? Luis Cos nos pregunta, en cada crisis se crea una nueva orden mundial. ¿Cómo así afectará a los negocios de niveles bajos y medios? Un nuevo orden mundial es muy fuerte la palabra, pero entiendo lo que quieres decir, efectivamente. Si miráis a los rankings de las empresas más grandes del mundo en los últimos 50 años, vais a ver que han cambiado mucho. Y es lo que yo decía, que las crisis, lo que estás diciendo, que las crisis cambian un poco las normas del juego, las reglas del juego, ¿no? Bueno, las más afectadas son, sin duda, las pequeñas y medianas empresas, o muy pequeñas empresas incluso, ¿no? Pero más allá de eso, lo que hemos dicho, lo más importante es la adaptabilidad. Una empresa muy grande puede sufrir mucho más de la crisis que una empresa pequeña. ¿Alguien se acuerda de Nokia? Nokia era el líder mundial de los celulares, el teléfono móvil. ¿Alguien se acuerda de Nokia? Sí. ¿Uno de vosotros aquí? Sí. ¿Habéis tenido un Nokia? No. ¿A qué no? Sí. ¿Sí? Todos han tenido Nokia. ¿Todos han tenido Como Nokia? primer celular. Bueno, entonces habéis conocido el final de Nokia, porque Nokia era el número 1 mundial. Es que la gente tenía eso. No había problemas de qué cargador tienes como tenemos ahora. Todo el mundo tenía el mismo teléfono casi. O sea que era la empresa número 1. Es como decir hoy que si Apple fuera a la quiebra, ¿ok? ¿Por qué Nokia ya no ha sido número 1 y ha desaparecido? Nokia ha quebrado, de hecho, la ha vuelto a comprar la Microsoft. Pero lo que ha pasado con Nokia es que les ha faltado eso de lo que tanto he hablado, que es la adaptabilidad. Y que al final es lo más importante para seguir viviendo. Las especies que sobreviven son las que se adaptan en el mundo animal también, en las empresas pasa igual. ¿De acuerdo? Los genios de Nokia, gente que tenía que cobrar algo bastante importante, dijeron, gente que se ocupaba de la estrategia, ¿vale? Dijeron, el smartphone, el teléfono inteligente, eso no va a funcionar nunca. ¿Por qué la gente querría meterse en Internet con un teléfono móvil? No tiene ningún sentido. Hoy alguien os dice eso y decís, pero ¿dónde has vivido estos últimos 5 años, no? Pero ellos decían que un teléfono servía a mandar mensajes y a llamar, ¿ok? Y hablamos de una de las empresas más grandes del mundo. O sea que lo que hace no es el dinero que tengas hoy, es la adaptabilidad y cómo puedas adaptarte de forma eficiente para seguir existiendo y seguir creando valor. Y en eso las pequeñas empresas y las muy pequeñas empresas tienen una ventaja enorme. Y es que ponerse de acuerdo con una o dos personas es mucho más fácil que ponerse de acuerdo 100.000 personas a la vez. ¿De acuerdo?
Luego, obviamente, el dinero ayuda, pero quiero decir, no es el único criterio, definitivamente no. Ahora, hay empresas pequeñas o muy pequeñas que pueden ser autónomos de una sola persona, que tienen un negocio pequeño y que viven de lo que ganan en el día, como puede pasar, bueno, pasa aquí, pasa en América Latina, pasa en la India, donde he vivido, etcétera, y esa gente está muy, muy, muy afectada por la situación. Y venir ahora y decirles, no, pero es que faltas de adaptabilidad, sería una grosería enorme, ¿no? Pero para lo que es ya una empresa más no unitaria y que es una empresa que se dedica pues, a invertir, etcétera, pues lo que estoy diciendo se aplica. No se lo diría a una persona que vive de lo que está vendiendo en el día o de la fruta que está vendiendo en el día, obviamente. No me atrevería. ¿Se entiende? Bien, Javier, sabemos que hay un sinfín de preguntas, pero también sabemos que tenemos la otra reunión, entonces te voy a pedir que nos brindes dónde podemos contactarte. Bueno, aquí lo tenemos en la PPT que nos estás presentando. Qué bueno que tú también los invites para que te puedan seguir y si fuera necesario hacerte las consultas que hayan quedado pendientes. Sí, seguro, seguro, Marina. Siempre lo digo, no dudéis en conectar al LinkedIn. Podéis preguntarle a Carlos, soy muy activo por ese medio. Lo que decía, mandarme las preguntas que tengáis, las dudas. Hemos hablado de emprendimiento, los que tengan proyectos, obviamente, será un placer en lo que os pueda apoyar. Y no dudéis en contactarme. No muerdo, creo que soy bastante simpático, bastante amable. O sea que, y es un placer siempre hacer una charla y que haya una continuidad. Creo que es interesante siempre. ¿Okay? LinkedIn es la mejor forma, la verdad. Contesto más rápido al LinkedIn que a un mail. ¿Okay? Y también, si queréis ver actualizaciones sobre, bueno, clases que podamos hacer o masterclass que podamos hacer en línea, podéis seguirnos en la página de nuestra empresa, que es Tonic Teaching. Bueno, un nombre como otro. Tonic es más la forma tónica y dinámica en la que intentamos impartir clase, ¿no? Pero espero funcione. Y ya está. Mandarme las preguntas y las compartiré. Tal vez podamos compartirlas en algún sitio para que, en vuestra página, lo que sea, para que todas las preguntas con las respuestas aparezcan y que todo el mundo pueda verlas y disfrutarlas. Esto ya es más cosa vuestra. Ok, Javier. Solo recordar a los participantes que deben completar el formulario y así como les ha indicado Javier, también pueden hacerme llegar sus preguntas. Yo las voy a recepcionar y se las voy a hacer llegar igual a Javier para que nos pueda brindar una respuesta. Ahora voy a dar paso a Sharon Tarazona, es la jefa de servicios universitarios, para que cierre este evento que ha sido muy interesante. Sharon, te escuchamos. Listo. Muchísimas gracias, Marina. Buenos días, Javier. Buenos días a todos. En esta fase final, agradecerte, Javier, por esta conferencia, Emprender en tiempos de cambio. Definitivamente ha sido un placer escucharte y que hayas podido compartir tus conocimientos con todos nosotros y nuestros estudiantes de UTP, Huancayo y Piura, ¿no? Agradecer a todos ustedes, chicos, por su participación, delegados y estudiantes nuevamente de Piura como invitados también que han estado aquí. Gracias, hasta una próxima oportunidad. Gracias. Gracias, Hasta la Javier. próxima. Adiós, que vaya bien. Gracias. 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 Hasta la próxima. Adiós. Luego. Sí, muchas gracias igual. Cuídase mucho. Hasta luego. Gracias. Bien, Javier, ahora nos vamos a trasladar a la otra reunión. Voy a finalizar esta y digamos por el WhatsApp para la otra, ¿ok? Sí, ya me lo has mandado, yo me voy conectando, ¿vale? Sí, por favor. Genial, gracias. Gracias.